cordial saludo para toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy en esta pequeña charla y conversatorio sobre diversidad biológica y su conservación como herramienta de construcción social y ambiental. Mi nombre es Mario Alberto Morales, soy biólogo egresado de la Universidad del Cauca, especialista en implementación de sistemas de información geográfica y magíster de la misma universidad en biología, en el área de conservación biológica. Actualmente soy director y representante legal de la Fundación para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad Colombiana, Fundación Biotelus, con sede en la ciudad de Popayán. Espero que este tema que hoy por hoy es tan importante para nosotros como sociedad, la conservación de nuestros recursos de la vida, sea de su agrado y puedan disfrutar de este pequeño momento en esta área del conocimiento de las ciencias biológicas. La charla entonces que les voy a compartir el día de hoy se denomina Conservación de la biodiversidad, una herramienta de construcción social y ambiental. Nos hemos dado cuenta, más por la coyuntura por la que estamos pasando con la enfermedad del COVID-19, a partir del virus SARS-CoV-2, que el impacto que hemos ejercido como especie humana en el planeta Tierra es bastante grande. Tuvimos que confinarnos y llegar a un encierro casi total en muchas zonas del mundo para empezar a entender un poco cuál ha sido nuestro rol como humanos en el planeta Tierra, cuál ha sido el compromiso de nosotros como especie ante los recursos naturales que tenemos y cómo hemos desempeñado la función de cuidar y preservar todo el contexto ambiental que nos rodea. Es por eso que llega el concepto de la biodiversidad. Si bien es un concepto que hemos abordado desde la escuela, en diferentes circunstancias en la sociedad, algunas veces en la familia y otras veces en la universidad o en las áreas laborales, es un concepto que todavía no nos queda claro y es un concepto que por desconocimiento no logramos dimensionar. La biodiversidad básicamente son las diversas formas de vida que existen en el planeta, desde el punto de vista genético hasta el punto de vista macro de un ecosistema. Sin embargo, el Convenio de Diversidad Biológica lo define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos que lo componen, y comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Este concepto de biodiversidad lleva dos fundamentos intrínsecos de su importancia. El primero de ellos es el valor que posee la vida de cada organismo por sí misma. Cada organismo cumple un rol fundamental en el ecosistema del que hace parte. Las aves, los mamíferos, los organismos acuáticos, los organismos de los mares, los bosques. Aquí en Colombia tenemos una gran variedad de ecosistemas, divididos en 5 grandes regiones. En estas regiones encontramos un sinnúmero de ecosistemas en los cuales converge un sinnúmero de variabilidad de vida al interior y por sí mismos son importantes porque para que se mantenga el equilibrio y el ciclo de la vida en cada uno de estos lugares debe existir una diversidad biológica. Al mismo tiempo, si evaluamos cómo es importante para nosotros la biodiversidad, pues encontramos que dependemos básicamente del agua como un recurso natural, encontramos que dependemos de minerales, encontramos que dependemos de alimentos, encontramos que dependemos de materia prima que nos ofrece la naturaleza. Es por eso que este es el segundo ítem de la importancia de esa biodiversidad. Dependemos total y completamente de lo que nos ofrece el medio natural. Incluso el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día se debe precisamente a todos los modelos biológicos que han tomado todos los expertos en el área de la ingeniería
y de la tecnología para poder desarrollar sus prototipos de aparatos, sistemas y de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Siempre provino de la naturaleza hacia el medio exterior. En el mundo, lastimosamente tenemos unos impactos antrópicos que hemos generado como especie humana. Uno de los principales es la deforestación, con diferentes fines, principalmente aquí en Colombia para ampliar la frontera ganadera, por ejemplo. Principalmente en el mundo para la siembra de extensiones grandes de monocultivos, como lo que ocurre en África, por ejemplo. La ampliación de la frontera agrícola. Si bien nuestro país es un país con un potencial agrícola muy importante, hemos visto en la cotidianidad que el uso de los suelos que hacemos acá en Colombia no siempre es el mejor. En muchas partes del país se tiende al monocultivo, es decir, a sembrar una sola especie para producción de cualquier índole en grandes extensiones de tierra, lo que lleva a que exista deforestación y que exista la pérdida de la calidad de los suelos. Otro contexto en el mundo es el drenaje de los humedales, la caza indiscriminada de fauna silvestre. Por ejemplo, el virus por el que estamos atravesando en este momento, las primeras hipótesis científicas nos hablan de que proviene de la fauna silvestre hacia el humano. Y entre otras cosas es precisamente por el no control de la cacería de esta fauna silvestre y los diferentes usos que se le da a estos animales hacia el humano. En este caso, pues fue un uso alimenticio, en donde poco a poco y con el pasar de los años pudimos ser hospederos de este virus que hoy por hoy nos tiene en una cuarentena general. Otra de las causas son los incendios forestales, inducidos y algunas veces naturales. Sin embargo, los naturales pues obedecen a un régimen climático y a unos ciclos biogeológicos puntuales que ya están regulados por los ciclos de la Tierra. Pero los incendios forestales inducidos, es decir, los que provoca el hombre, y hace poco vimos algunos, sobre todo en la región de la Orinoquía colombiana, pues traen grandes perjuicios para la biodiversidad. En ecosistemas acuáticos principalmente. Por otro lado tenemos también la introducción de especies exóticas. Una especie exótica es una especie que no pertenece al ecosistema al que se le está trayendo y pues se libera o se mantiene en cautiverio o se hace un tráfico de esta especie para unas áreas en donde no deberían estar. En Colombia tenemos un ejemplo muy puntual como lo que hizo Pablo Emilio Escobar en la década de los 80, en donde introdujo hipopótamos y leones africanos. Hoy por hoy son un reto para la conservación de la biodiversidad colombiana y son un reto para las entidades que tienen que darle manejo a este tipo de especies, porque son especies que no pertenecen a estas zonas y por ende pues van a tener un efecto directo y negativo sobre las demás especies que sí son nativas de estas regiones. Y por último pues el cambio climático. ¿Qué se puede hacer entonces para remediar ese impacto que hemos generado como ser humano? Las consecuencias, antes de dar las posibles soluciones, es que hemos tenido extinción de especies, es que han aparecido especies que son plaga, es que han aparecido una amenaza para la supervivencia del humano, es que han aumentado las emisiones de dióxido de carbono y es que se ha experimentado una sequía a nivel mundial. Sumado a todos los procesos biogeológicos de cambio climático naturales que tiene nuestra Tierra como planeta, hemos acelerado esos procesos de pérdida, esos procesos de amenaza, esos procesos de aumento de emisiones por la parte antrópica. Entonces, en un contexto general, todo esto que les estoy hablando empezó
a obligar a las naciones a hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para solucionar estos impactos que hemos generado? Y se empezó un trabajo interdisciplinar con más de 188 países, lo que en ese entonces se le denominó la Cumbre de Río de Janeiro en el año 1992, y en donde se establece el Convenio de Diversidad Biológica. Es decir, que cada uno de los países que se acogieron a estos tratados optaron como obligatorio cumplimiento el cuidado del medio ambiente y de su biodiversidad. Aquí es donde llega la conservación de la biodiversidad como una responsabilidad social y ambiental, ya que la conservación de la naturaleza es una responsabilidad ineludible del gobierno, de las empresas y de la ciudadanía, del sector privado y del sector público, del sector mixto. Es decir, es una responsabilidad en conjunto de todos nosotros. ¿Qué pasa en un país como Colombia? Ya sabemos entonces que la biodiversidad, esa variabilidad de vida, se ve reflejada en los ecosistemas que nos rodean. Colombia, al igual que un sinnúmero de países, hace parte de los países megadiversos en el mundo. Es decir, que tenemos las condiciones físicas, las condiciones evolutivas y las condiciones biogeológicas perfectas para que en este momento podamos tener el orgullo de decir que habitamos un país megadiverso. Este país megadiverso, como podemos ver en la diapositiva, tiene unos cálculos, unas estimaciones aproximadas que se han realizado sobre el número de especies biológicas que nos componen. Para el caso de Colombia y los datos que arroja el sistema de información de biodiversidad en nuestro país, dan un reporte de 51.330 especies. Estas especies se rigen únicamente por la taxonomía científica, ¿cierto? Entonces, cada unidad de vida distinta tiene un nombre científico. Entonces, hay 51.330 nombres científicos diferentes en toda la jerarquía de la escala de la vida que están censadas aproximadamente para nuestro país. Este es un tema que estudian muchas personas. Acá en la diapositiva podemos encontrar algunas citas de los autores que han dado este tipo de datos, como la Asociación Colombiana de Ornitología, la Sociedad Colombiana de Mastozoología y algunos autores, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, que nos permiten tener un número aproximado, al menos hasta 2019, en los grupos más representativos de los animales o plantas que componen la biodiversidad colombiana. Entonces, por ejemplo, tenemos 528 especies registradas de mamíferos, tenemos 1909 especies de aves, ¿sí? Colombia es el país número uno, oigan bien, el país número uno en aves en el mundo. Es decir, tenemos la mayor cantidad de aves en todo el planeta. Y aparte de eso, somos un país muy importante en endemismo de aves. Aves endémicas o especies endémicas significa que única y exclusivamente habitan en un lugar del territorio colombiano y en ninguna otra parte del mundo más. Tenemos 686 especies de anfibios, 632 de reptiles, 3834 de peces, 767 de decápodos, 406 de esponjas marinas, es decir, una representación importantísima tanto de animales terrestres como acuáticos. Por lo tanto, hacemos parte de un país megadiverso. En esta diapositiva, por ejemplo, les traigo un ejemplo de uno de los grupos más representativos de nuestra biodiversidad en vida silvestre vertebrada. Tenemos 686 especies registradas de anfibios, ¿sí? De esos anfibios tenemos una estimación de 55 especies en algún estado de amenaza. Existe una entidad que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que a través de una serie
que a través de unos mecanismos de selección cataloga a una especie en un grado de amenaza mayor o menor. Cada vez que la especie está más amenazada, quiere decir que está más próxima a desaparecer, es decir, está más vulnerable a la amenaza. Entonces, aquí en la diapositiva podemos ver tres estados, que es el estado crítico, el estado en peligro y el estado vulnerable. El crítico es el más arduo de los tres. Entonces, tenemos 55 especies estimadas que en las proporciones que podemos ver en la gráfica están catalogadas en cada una de estas categorías. Y asimismo existe una convención que es la convención CITES, que es la que se encarga de clasificar a una especie según el comercio ilegal que hay de esta especie en el país y en el mundo. Y para los anfibios que tenemos 39 especies estimadas en las diferentes categorías 1, 2 y 3 del estado CITES. Entonces fíjese un poco como la representatividad tanto en amenaza como en comercio ilegal de las especies que tenemos aquí en la biodiversidad colombiana. Y esto mismo que ocurre en anfibios, pues está pasando en aves, está pasando en mamíferos, está pasando en plantas, está pasando en insectos, está pasando en los diferentes grupos biológicos que componen esta biodiversidad. Al mismo tiempo, esta gran biodiversidad implica también una serie de retos o una serie de estrategias que se deben tener en cuenta para que se pueda mantener esta biodiversidad a lo largo de una escala en el tiempo, ¿cierto? Entonces encontramos dos formas de poder establecer nosotros las estrategias de conservación. La primera de ellas es la conservación in situ y la segunda de ellas es la conservación ex situ. La conservación in situ quiere decir todas las actividades y procesos que se desarrollen y se gestionen para conservar una especie en el lugar en el que está, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde encontramos un sinnúmero de parques nacionales naturales. Ustedes conocen acá los más reconocidos del Cauca, como el Parque Nacional Puracé, como el Parque Nacional Gorgona, como el Parque Nacional Munchique. Todos estos parques hacen parte de ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es una de las maneras en las que el Estado y las entidades gubernamentales encargadas de la protección de los recursos naturales ha optado para mantener estos ecosistemas, para mantener la biodiversidad. En esa línea y en esos objetivos nacen desde el Ministerio de Ambiente en el país y desde hace algunos años hacia atrás la creación de diferentes planes y estrategias de conservación para diferentes especies. En la medida en que se pueden aunar esfuerzos para poder priorizar este tipo de actividades, pues van saliendo los planes de conservación de diferentes especies. En este momento tenemos del oso andino, tenemos de tortugas marinas, tenemos de caimán llanero, de dantas, de manatíes, de cóndor andino y de un sinnúmero de especies más. Esa información la pueden encontrar en la página del ministerio. Y otro tipo de estrategia de conservación es la conservación ex situ, es decir, por fuera del hábitat de. Aquí encontramos, por ejemplo, los zoológicos. Algunos zoológicos tienen la responsabilidad de generar estrategias precisamente para conservar las especies que están en ese cautiverio en su momento, pero para poder replicar estrategias y modos en el medio externo. Entonces tenemos in situ y ex situ. Bueno, personalmente tuve la oportunidad en el año 2010 de participar como becario en el proceso de conservación del cóndor andino nacional. Hace unos años hubo unas liberaciones en varias partes del país y en el 2010 yo quería evaluar cuál era el estado actual de los cóndores que habían liberado en el resguardo de Puracé. Entonces ese fue el trabajo de grado que hice para optar por el título como biólogo. Los objetivos principales pues fue estimar el número de cóndores que en ese momento de 12 que habían liberado, queríamos ver qué número de cóndores en ese momento estaban volando en el resguardo que fue la zona de liberación, porque ancestralmente el cañón del río San Francisco
fue hábitat silvestre de cóndor andino acá en el Cauca. También tuvimos como objetivo realizar anotaciones etológicas, es decir, anotaciones de comportamiento del cóndor, cómo vuela, en dónde se percha, a qué hora se alimenta, cuál es el tiempo de duración en vuelo, cómo son las clases de vuelos cuando aterriza, cuando se va a alimentar, es decir, todo este sinnúmero de actividades que hacen parte del comportamiento del cóndor andino lo evaluamos en este proyecto. También evaluamos cómo fue la relación entre la comunidad y el cóndor, ¿sí? Que es fundamental en un proceso de conservación. ¿Cómo está la relación de la gente con esa especie que queremos conservar? Y al mismo tiempo, pues propusimos estrategias de conservación en alumnos de edad escolar, pusimos estrategias de conservación con grupos de mujeres, pusimos estrategias de conservación con sociedades conformadas como juntas de acción comunal. Y esos cuatro objetivos pues nos permitieron una aproximación, digamos, más veraz sobre el estado actual de esos cóndores que se liberaron. Al mismo tiempo, tuve una experiencia también en un proceso de conservación de la biodiversidad, en este caso evaluando la cacería de la fauna silvestre en un parque nacional del Piedemonte Amazónico, en el departamento del Caquetá, que se llama el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indihuasi. Acá en este parque habita comunidad campesina y comunidad indígena, pero el objetivo que yo tuve, porque pues entre otros factores fue imposible hacer la evaluación con comunidades indígenas, por la serie de requisitos que implica eso y por el tiempo que me hubiese llevado a hacer esa evaluación, entonces decidimos hacerlo en tres sectores de este parque nacional, que eran tres cuencas importantes pues de su biogeografía. En esas cuencas habita comunidad campesina. Entonces con ellos quisimos hacer un aporte al conocimiento para entender cuáles son las especies que cazan, qué usos tienen esas especies que ellos cazan, cómo cazan las especies, es decir, qué metodologías tienen para hacer uso de esas especies y en qué lugar del parque estaban siendo cazadas. Entonces nos permitió tener datos para poder hacer comparaciones entre cómo están cazando los campesinos en esta parte del país y cómo están cazando los indígenas en otros lugares del país donde se ha documentado. Es una información importante para el conocimiento, es una información importante como herramienta de manejo en el plan de manejo de esta área protegida. Y pues estos cuatro objetivos hicieron parte de esta experiencia que fue el proyecto que me permitió optar por el título de magíster en biología. Bien, el mensaje final y para concluir es que como comunidad debemos conocer cuál es la importancia de esta biodiversidad, debemos tener claro cuál es la definición de la biodiversidad y debemos hacernos partícipes de los diferentes procesos que incluyen la conservación de la biodiversidad. Si bien el Convenio de Diversidad Biológica plantea que es de obligatorio cumplimiento para el Estado y para las empresas, también lo es para la sociedad. Espero que en este tiempo de cuarentena, espero que a través de esta charla y a través de cualquier tipo de información ambiental que les llegue, pues se les siembre esa semillita de la importancia de conservar nuestros recursos naturales, de la importancia de conservar la vida que nos rodea. En esta diapositiva encontramos entonces la Fundación para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad Colombiana, Fundación Biotelus, que es la fundación de la que soy director y representante legal. Y precisamente surgió como un anhelo personal en el año 2013, preguntándome cómo y de qué manera puedo llegar a la comunidad, cómo y de qué manera puedo llegar al Estado, cómo y de qué manera puedo llegar a la academia, cómo y de qué manera puedo llegar a la empresa privada y a la empresa pública a través del conocimiento que tengo. Entonces, constituí en su momento con otros colegas esta fundación. En este momento la estoy liderando junto con el biólogo Gustavo Piso, aquí en la ciudad de Popayán.
Y pues es una entidad sin ánimo de lucro que está enfocada en el manejo y conservación de la diversidad biológica para generar beneficios ambientales, sociales y económicos en el marco del desarrollo sostenible del país. Es una gran apuesta que tenemos en este momento, tanto aquí en Popayán como en Colombia. Es un sueño personal y es un mecanismo que encontré para aportar a esa conservación de la biodiversidad. Bien, creo que ese ha sido el tema general que quería transmitirles. Espero que les haya gustado la presentación. Espero que si tienen preguntas puedan escribirme a mi correo electrónico biomarioaelia@gmail.com o fundacionbiotelus@gmail.com o al contacto que aparece aquí en el número de WhatsApp 302-392-1326. Recordemos que la conservación biológica es una responsabilidad de todos como sociedad, que es menester conocerla y participar de alguna manera en aportar a que este planeta dure un poco más y sea cada vez menos intervenido por nosotros. Muchísimas gracias.